Muy bienvenidos un día más a estos encuentros espirituales diarios. Abrimos nuestra Biblia, abrimos aquello que nos puede ayudar a comprender mejor lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. No te pierdas, como cada día, el programa. Continuamos aprendiendo acerca de Jesús. Encuentros espirituales, como hacemos cada día, basándonos en la Escritura, basándonos en el principio de que toda Escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, nos adentramos en el capítulo de hoy, resultado de la llegada del Espíritu Santo, como ya estamos acostumbrados. No voy a incidir mucho en ello. Pablo llega a la ciudad de Corinto. Hechos capítulo 18, 1, 17. Si miramos atentamente el mapa, en la sección anterior dejábamos a Pablo en la ciudad de Atenas y se desplaza a la ciudad de Corinto. Y así continúa su viaje hacia Jerusalén, lugar donde llegará al final de ese viaje misionero. Comenzamos a leer. Después de estas cosas, partiendo de Atenas, fue a Corinto. Y halló a cierto judío de nombre Aquila, nativo del Ponto, llegado recientemente de Italia, y su mujer Priscila, por cuanto Claudio había ordenado salir de Roma a todos los judíos. Es decir, eran emigrantes, tenían que marcharse del lugar simplemente porque el emperador había decidido que su vida estaba en peligro. Y Pablo se allegó hasta ellos. Y por ser del mismo oficio, se quedó y trabajaba con ellos, porque eran tenderos de profesión. Es decir, hacían tiendas de campaña de profesión, por cierto, muy utilizadas por el ejército romano y por muchas otras actividades comerciales. Y comienza su misión en la ciudad de Corinto. ¿Qué podemos decir de esta ciudad? Una ciudad portuaria, muy complicada, con muchos templos donde adoraban grandes cantidades de dioses e inclusive hasta prostitución sagrada alrededor de esos templos. Y todos los sábados discutía en la sinagoga e instaba a los judíos y a los griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo estaba dedicado completamente a la palabra, declarando enfáticamente a los judíos que Jesús era el Mesías. De nuevo volvemos a esta idea general de Pablo. Jesús era el Mesías. Ese era el centro de su predicación, por el simple hecho de que los judíos tenían la Torá, tenían los profetas, tenían los escritos, simplemente tenían que aceptar que toda esa Biblia de anterior a Jesús enfocaba su proyección profética hacia el Maestro de Nazaret. Esta es una idea importante. Pablo recalcaba la idea fundamental de Jesús como el Mesías. Pero ellos se oponían y blasfemaban, por lo que después de sacudir las vestiduras, les dijo: vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas, yo estoy limpio, de ahora en adelante iré a los gentiles. En la misma ciudad, pero el proceso que ya estamos acostumbrados es siempre el mismo. Cuando Pablo llega a una ciudad, comienza a predicar el Evangelio, comienza a enseñar la palabra de Dios, primero por sus hermanos de nacimiento y después
aceptaran o no aceptaran, continúa hacia el mundo gentil. La palabra de Dios, el gran compromiso de Pablo. Y saliendo de allí, entró en casa de uno llamado Ticio, justo, conocedor y enamorado de Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. También Crispo, el principal de la sinagoga, creyó al Señor con toda su familia, y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Como siempre que enfrentamos la predicación o la comunicación del Evangelio a otros, hay unas personas que libremente aceptan y otras que libremente no aceptan. Eso siempre será así y eso siempre funcionará así. Unas personas aceptan, otras no aceptan. Porque nuestro Dios, que finalmente es de quien estamos hablando, acepta libremente que yo decida qué quiero hacer con mi futuro. Y esta es una gran lección para ti y para mí. El Señor nunca te va a presionar a hacer absolutamente nada. Te va a invitar a que aceptes voluntariamente el plan de salvación. Entonces, el Señor dijo a Pedro en visión, no temas, sino habla, no calles. El Señor está instando a Pablo a que por las dificultades no se pare frente a las personas que no aceptan a Jesús. Finalmente, Pablo tuvo que aprender, como cada uno de nosotros, que cuando no aceptan la predicación del Evangelio, no nos están rechazando a nosotros, sino que están rechazando al Dios de ese mensaje. Y la segunda parte de la exhortación la encontramos en el versículo siguiente, con no temas, sino habla, no calles. Y sigue diciendo, porque yo estoy contigo y ninguno te acometerá para dañarte, porque tengo un gran pueblo en esta ciudad. ¿Sabéis qué interesante esta preciosa idea? El Señor tenía un gran pueblo en esa ciudad y por eso le dice a Pablo, Pablo, no te desanimes, continúa hacia adelante. El Señor está contigo y el Señor te protegerá. Qué preciosa lección para nosotros al poder compartir con Pablo la ilusión. Así que se sentó allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procurso de Acaya, los judíos se pusieron de acuerdo para atacar a Pablo y lo llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres que den a Dios un culto contrario a la ley. ¿Veis que el proceso es en todas las ciudades es el mismo? Llega a la sinagoga, termina, va a los gentiles y finalmente terminan acusándolo y llevándolo delante de un tribunal. Cuán importante es que sepamos ver estos aspectos fundamentales, porque en nuestra historia se repiten siempre y se repetirá siempre esa misma forma. Este persuade a los hombres que den a Dios un culto contrario a la ley. Pero cuando Pablo iba a hablar, dijo Galión a los judíos, si en verdad fuera algún crimen o perversa fechoría, oh judíos, pacientemente os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras, de nombres, de vuestra ley, vedlo vosotros mismos. Yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó fuera del tribunal. Entonces todos prendieron a Sóstenes, principal de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Pero nada de eso le importaba a este nuevo creyente en la palabra de Dios. Posiblemente ya nos hemos acostumbrado a este procedimiento, pero Pablo dedicó 1 año y medio de su vida a esta ciudad, donde se formó una congregación que finalmente recibiría 2 de las cartas que Pablo escribió algún tiempo
después. Finalmente Pablo estaba en manos de Dios y nadie decidiría qué haría con la vida de él si el Señor tenía otros planes. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por ese amor tan especial que tú tienes por nosotros. Agradecerte, Señor, lo que tú nos das, lo que tú nos bendices. Gracias, Señor, porque podemos aprender de ti lecciones importantes. Y gracias, Padre, por todo cuando tú nos das, nos bendices y nos diriges. En tu nombre, Señor, elevamos las oraciones al cielo para darte las gracias por ello. Y gracias, Señor, por ese amor tan importante y especial que tú tienes por cada uno de nosotros. Te lo agradecemos todo, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues no lo dudéis. Nuestro pensamiento es estar en el próximo programa junto a vosotros. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor dirija tu vida hasta que vuelve en las nubes de los cielos. Amén.